Muy buenas tardes, compañeras. Agradecemos su asistencia. Muy buenas tardes y bienvenida a nuestra invitada, la antropóloga y feminista argentina, conocida por todas, Rita Segato. Saludamos a las compañeras de otras regiones del país que están presentes aquí y a las que nos acompañan siguiendo esta actividad vía streaming. Agradecemos a la Fundación Heinrich Böll que ha posibilitado la realización de este evento y a las compañeras de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile que gestionaron este espacio. Es un honor para nosotras poder contar con Rita hoy, sobre todo por su trayectoria y experiencia como feminista, investigadora y académica. Dentro de algunas de sus obras podemos mencionar La nación y sus otros, las estructuras elementales de la violencia y, por supuesto, su último libro, Contrapedagogías de la crueldad. Es muy interesante para nosotras poder escucharla, hablar desde su experiencia, reflexión y quehacer. La Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, en continuidad con las feministas de los 80, que en plena dictadura cívico-militar se manifestaron por democracia en el país y en la casa, entiende la violencia hacia las mujeres y las niñas como un continuo en nuestras vidas, en todas las etapas y en todos los ámbitos, resultado de las estructuras patriarcales que rigen el orden social, político, económico y cultural en el cual vivimos. Hoy en Chile el feminismo se ha hecho más visible, masivo y rebelde, lo que nos desafía a profundizar sus contenidos, a reflexionar, a encontrarnos y articularnos. Estamos convencidas que la reflexión y la acción política conjunta son indispensables para fortalecer nuestro poder colectivo. En la perspectiva de transformación de las estructuras opresivas y depredadoras que día a día precarizan nuestras vidas. En este contexto hemos querido invitar a Rita, quien con sus conocimientos y reflexiones nutre y estimula los debates de temas que cruzan al feminismo de este lugar del mundo, entre ellos el colonialismo y la ruptura con Europa, el patriarcado, la violencia estructural y la politicidad de las mujeres, entre otros, que como ya hemos visto, les surgen espontáneamente. Queremos dar un aviso de la modalidad en que se van a hacer las preguntas. Durante la charla, las preguntas que vayan surgiendo, les pedimos que las pongan por escrito y nuestras compañeras las van a pasar recogiendo. ¿Te parece? Bueno, no le molesta a Rita que las podamos ir haciendo en el momento en que ella va hablando. Y si así resulta mucho mejor, entonces lo podemos hacer así. ¿Ya? ¿Les parece? Por lo tanto, vamos a ir levantando la mano. Yo voy a entregar este micrófono y lo vamos a ir haciendo en esa modalidad. También les queremos pedir que por favor pongan en silencio o apaguen los celulares. ¿Ya? Muchas gracias, Rita, por aceptar nuestra invitación. Será un placer feminista escucharte. Buenas tardes a todas, estoy bastante emocionada y ahora les voy a explicar por qué. Bueno, estoy emocionada por el público, por estar en Chile. Quiero reforzar esta idea de que pienso que estamos por alguna cantidad de razones estamos perdiendo el hábito de pensar en conversación y pensar conversando es la mejor manera de conversar, ¿no? Por eso a mí no me molesta en absoluto que cuando estoy en el medio de una idea, ¿no? Que no llegue todavía al fin, no, pero cuando termino una formulación o una frase, no tengo ningún inconveniente en que alguien levante la mano y me pregunte, con que no me insulten, basta. Y al final podemos conversar, ¿no? También no tengo mucha idea de los tiempos. Yo voy a hacer una breve presentación y abrir para una conversación, pero les quiero decir una cosa que no la he dicho ni siquiera cuando vine otras veces para actividades académicas, pero que cuando estaba en camino hacia acá lo recordé curiosamente, ¿no? Cuando vengo a Chile yo me emociono siempre, tengo un gran cariño, como algo familiar, es muy extraño, será algo paranormal, pero resulta lo siguiente. Mi mamá nació en 1913 en La Pampa, Argentina, ¿no? Yo fui una hija
ya cuando ella tenía 38 años, nací. Estas cosas se pueden decir porque nosotras tenemos otra forma de dar conferencias y hablar en público. Entonces yo puedo comenzar por ahí y ustedes me van a entender tranquilamente. Entonces mi mamá, que había nacido en el centro de la Argentina, en La Pampa, que en esa época no era siquiera una provincia como es hoy, sino un territorio nacional, y nació en 1913, y cuando nació fue la tercera hija mujer, o sea, de ahí un poco su feminismo, lo que hoy identifico como su feminismo, y cuando hablo digo que fui criada, que soy una feminista de segunda generación, porque me crió con ideas atroces, ¿no?, sobre los hombres y, en fin, por eso digo que ella era todavía más radical que yo. Y fue la tercera hija mujer y su mamá se enfermó porque no nació varón, porque ya en el tercer nacimiento esperaban definitivamente, tenía que ser un hijo varón y nació una hija mujer. Y por eso su mamá se enfermó, se llamaba Virginia Cardone, y no la pudo amamantar. ¿Y quién la amamantó? La amamantó una mujer negra chilena, llamada, según ella, siempre recordó su nombre, hubo muchos problemas con ella por ese rechazo de su mamá y que otra persona tuviera que amamantarla, ¿no?, que hacerla vivir, digamos. Se llamaba, según ella, Marcoside Valdivia. Entonces, uno de mis artículos que está en uno de los capítulos del libro La crítica de la colonialidad en 8 ensayos, que es un capítulo que se llama Los cauces profundos de la raza latinoamericana, yo se lo dedico a Marcoside Valdivia, que era negra, según mi mamá, y era chilena. Y estoy buscando en los padrones del pueblito donde nació, había una familia negra cuando ella nació, pero no están consiguiendo. Si alguien alguna vez tiene contactos donde existan registros del siglo XIX y principios del siglo XX de poblaciones negras, si había una familia Valdivia, bueno, de esa leche vengo yo. Increíble, ¿no? No, mi mamá nació en Uriburu, La Pampa, pero ¿de dónde había venido esa persona, no?, que se estableció ahí, ¿no?, en una época en que las fronteras, por ejemplo, patagónicas, no estaban cerradas todavía, no estaban las líneas de punto todavía cerradas en la Patagonia. Y La Pampa está en el centro, pero inmediatamente es la provincia que sigue a Río Negro, o sea, a una provincia ya patagónica, ¿no?, hacia el norte. Entonces a veces pienso, ¿era algo paranormal, una memoria que viene en la sangre, que de la leche? No sé, pero cuando vengo siempre la manera de hablar me emociona profundamente, como si tuviera una pertenencia acá también, es raro. Bueno, entonces quiero empezar porque contando brevemente cómo llego hasta el presente a un término, a una categoría que en realidad es muy, muy reciente porque se fue transformando. O sea, yo vengo pensando la cuestión de la mujer, como expliqué desde que nací, ¿no?, de esa madre, ¿no?, pero empiezo a pensarla cuando me encuentro con mi trabajo de campo en 1976, y ya en mi tesis en 1984 la defiendo, ya hay una grande parte sobre lo que llamé después la invención de la naturaleza, o sea, sobre lo que llamamos teoría de género, que hoy está bastante debatida. Entonces, mucho tiempo. A partir del 93 yo me encuentro con la violencia. O sea, antes no. Antes mis estudios sobre género no trataban sobre violencia, y también el mundo no hablaba sobre. Fue muy rápido, ¿no?, el camino que nos lleva hasta el presente, donde el tema de la violencia no solo está instalado en la teoría feminista, en el pensamiento feminista, sino en la realidad de una manera absolutamente ¿no?, que no se puede esquivar, ¿no? Es un tema que se ha ido colocando ante nuestros ojos y creciendo en los hechos y también en el pensamiento que le hemos dedicado las feministas. Entonces, en ese camino estaba viendo cómo iba a preparar la presentación, y bueno, mi camino fue el siguiente, una larga conversación con equipos de estudiantes en la cárcel de Brasilia con presos por violación,
Y ahí en esas entrevistas surgen dos ideas que son las traigo conmigo hasta el presente y se fueron como desarrollando y desdoblando hacia nuevas categorías de los últimos años, pero sin contradecir las anteriores, sino profundizándolas. El primer gran encuentro es con la idea de que las agresiones a las mujeres, o sea, las violaciones, los feminicidios y las agresiones con intención letal, o sea, con intención feminicida, son un tipo de violencia que no tiene una razón instrumental, o sea, no tiene una razón utilitaria e inmediata. Puede uno que otro feminicidio deberse a que quiere alguien matar a la mujer para heredar su fortuna, en ese caso sí, se sale fuera, pero la mayor parte de los casos que conocemos por los medios y de los que tenemos conocimiento son crímenes que yo les llamo expresivos, son un discurso de los hombres al mundo, o sea, tienen que ver más con la expresividad, con la comunicación, son enunciados de algo, son antes enunciados de algo que actos violentos para obtener algo. Esto es muy importante percibirlo y para mí hay un crimen en América Latina, una violación paradigmática en América Latina que lo muestra así, que es la violación de Atenco. No sé si conocen el caso Atenco, es muy conocido en la literatura, en las noticias, en fin, pasó en muchas listas y en una revuelta de vecinos por la ocupación del terreno que tradicionalmente ellos, donde vivían, hay una represión policial y hay una violación de una señora de 73 años que llega a denunciar su violación por varios policías y muere inmediatamente porque era una señora muy ya fragilizada en su físico. Esta violación es paradigmática porque solo la tenemos que recordar siempre porque nos retira del error del sentido común de que la violación responde a la libido masculina, al deseo, a la necesidad de un servicio sexual extraído por la fuerza. O sea, todo eso que está tan instalado en nuestro pensamiento y en la manera en que escriben los medios, en el sentido común generalizado, la manera en que los públicos comprenden la violación. Cuando recordamos la violación de Atenco, nos damos cuenta de que es una visión equivocada. Y es importante verlo porque después, inclusive cuando eso se ve en la guerra también, cuando realicé mi peritaje para el caso Sepursarco en Guatemala, que es la segunda tribunal, que se llama Tribunal de Mayor Riesgo, que actuó para juzgar crímenes del Estado autoritario guatemalteco en los años 80, ¿no? Se juzgó ahí el crimen de reducción de esclavitud sexual a que fueron reducidas, obligadas mujeres de una aldea indígena llamada Sepursarco, que son mujeres maya-quechíes. Entonces lo ven ahí también. El sentido común lleva a decir, porque los soldados tienen una libido desatada y son hombres solos y entonces se vuelcan sobre el cuerpo de las mujeres por necesidad. Yo contesto esa tesis y digo que la reducción a esclavitud forzada de esas mujeres es un crimen de guerra de manual. O sea, todo mi esfuerzo a lo largo de todo este tiempo, de todos estos años, ha sido justamente deslibidinizar, desexualizar, retirar de la intimidad, por eso mismo, retirar inclusive de la vida privada el crimen sexual, mal llamado sexual, porque debería ser llamado crimen por medios sexuales, agresión por medios sexuales, donde la sexualidad se vuelve un arma de guerra, una manera de destruir no solamente el cuerpo de la mujer, sino también su contexto social, o sea, los lazos comunitarios, los vínculos de su propio mundo, y se instala ahí una ruptura general, una desconfianza general, una falta de fe completa en la vida de las sociedades.
esos hoy, algunos autores que escriben sobre Medio Oriente hablan de una guerra profanadora. Es una guerra que mediante la profanación del cuerpo de la mujer hace caer por tierra toda la confianza comunal, el edificio de la comunidad, el edificio de la sociedad. Entonces, es muy importante, lo primero que descubro ahí en la cárcel de Brasilia, escuchando presos con mis alumnos durante mucho tiempo, es ese carácter expresivo. Se dice algo, el crimen de violación habla de dominación, o sea, en diversos contextos, con diferentes, por necesidades, por intereses diferentes, pero va a establecer mediante esa expresividad la existencia de un dominador, ¿cierto? El primer dominador es ese genérico, el dominador patriarcal, o sea, el dominador de género, pero a esa dominación se le van a superponer, se va a replicar en varias otras dominaciones, como la dominación bélica, ¿no? O como la dominación de Estado. O sea, es un primer discurso, una primera práctica que va a formar el suelo, el cimiento de otras muchas prácticas, de otros muchos escenarios de dominación, ¿no? Como el del Estado-pueblo, el de interés económico, vecindario desplazado, como en el caso de Atenco, ¿entienden? Pues podemos, es porque quiero ser rápida en esta parte. Entonces, esa fue mi primera descubierta, el carácter expresivo, no utilitario, porque lo utilitario nos lleva a una inmediatez, unos jóvenes que tienen deseo sexual, punto ya. Entonces, también nos lleva al hecho de que las autoridades se escogen de hombros, y bueno, los hombres son así. Entonces nos encontramos con situaciones que son inamovibles, que son de la naturaleza, la libido masculina. Eso los feminismos diversos, las autoras feministas, lo han dicho también de varias formas, ¿no? Que también el violador no es un sujeto atípico, normal, enfermo, alienado, anómalo. Es un gran descubrimiento muy antiguo de las autoras feministas como Susan Brown Miller, que es, digamos, la gran primera autora sobre el tema de la violación, de que el violador es un tipo raro. No, no es un tipo raro, es una persona absolutamente normal que en su acción expresa un contenido que está en la sociedad, que es propio de toda la sociedad y que se entiende muy bien. La sociedad lo entiende, pero no le pone nombre, no pasa a una comprensión discursiva, no pasa a una elaboración discursiva, pero sí es un mensaje que la sociedad entiende. El otro tema que descubro en esa investigación original, la primera, 1993, me seca la boca, es que son dos temas que van a acompañar hasta el presente y me van a permitir en el presente entender el patriarcado, qué es el patriarcado y por qué estamos frente a un momento de aumento constante de la violencia a pesar de las leyes, a pesar de las políticas públicas, a pesar de la organización feminista, por qué eso se ha instalado, es tan necesario para la sociedad de hoy, para lo que está pasando con la sociedad como un todo. Lo otro que entiendo entonces es que no se trata, y eso es muy importante porque a pesar de haber escrito todo este tiempo y tener gente que me cita todo el tiempo, la gente me cita pero no entendió lo que dije. Es algo alucinante y que lo lleva a uno a querer retirarse. Yo he estado en mesas sentada con una persona al lado mío que dice, porque como dice Rita Segato, o sea, me cita, los crímenes de odio, yo no uso esa categoría, yo no uso, en algún caso, raramente cuando es indispensable hablo de odio, pero yo no acepto digamos así, la psicoanálisis, el atribuir los crímenes contra las mujeres al campo de la psique, del odio, de las emociones, me parece reducir y empobrecer eso de lo cual estamos hablando. O sea, los crímenes de género son crímenes políticos, ¿no? Quien lo produce es un orden político, no un malestar emocional fugaz, o sea, las emociones fuertes. Que en algún momento puedan intervenir las emociones fuertes, sí, claro, pero si lo reducimos, si ese cliché, ese fetiche, ¿no? Del crímenes de odio
ahí cierra y clausura el pensamiento. Si lo terminamos, tapamos la comprensión con esa expresión, nos quedamos sin entender nada. Esas expresiones que son tan de uso común, por ejemplo, el morir solo por ser mujer. Hay una tesis maravillosa de Colombia, de una joven de la costa pacífica, una tesis de maestría, que dice, no morimos solo por ser mujer. Es falso. O sea, hay algunos aciertos, algunos descubrimientos del movimiento feminista que fueron importantes en su momento, pero de repente producen un efecto de que la gente los repite y paramos de pensar. Entonces pensamos que solo con decir el nombrecito, crimen de odio, o solo por ser mujer, ya está liquidado el asunto, ya entendimos, y no entendimos nada. Entonces, ¿por qué el odio? ¿No? ¿Y por qué la mujer juega ese papel tan central, ¿no?, en la guerra, ¿no?, en las agresiones, en las guerras de dominación, en los conflictos? Si no vamos a, si el fetiche de la consigna nos calma el pensamiento, entonces hace un papel contraproducente en lugar de que sea un paso más en el camino de la comprensión y de la solución del problema. Bueno, entonces el otro tema que vengo a descubrir es que lo veo siempre no entendido, es que el movimiento feminista ha como getificado de más nuestros problemas, o sea, transformado el problema de las mujeres, la agresión a las mujeres, con problemas separados, y de esto voy a hablar de nuevo en un minuto. Entonces, hemos separado el eje que llamo eje vertical de la relación entre el agresor y la agredida. O sea, este es el tema. Hay un agresor y una agredida. Punto. Aquí se cierra la cuestión. El borde, la frontera del campo que estudiamos y que nos preocupa, se cierra entre estas dos personas, entre estos dos polos, ¿no? Un violador, una violada, un femicida y una femicidada, una asesinada. Y eso es tiene un precio muy alto y reduce mucho lo que se necesita pensar para llegar al final de nuestro problema, para llegar a las soluciones. Porque lo que descubro en la cárcel es que se trata de dos ejes. Un eje vertical de agresor-agredida y un eje más importante todavía, en mis análisis, es el eje determinante, que es el eje que llamo horizontal de la relación entre el agresor y sus interlocutores preferenciales, que son los hombres. En esa doble interlocución, la interlocución con la agredida es derivada de la manera en que se da, es secundaria con relación a la interlocución principal, que es la del hombre con el sujeto agresor, con sus pares, con lo que entonces en aquel primer tiempo le llamo algo así como el club de los hombres, la cofradía masculina, la fratría masculina, y ese es el vocabulario de muchos años. O sea, los hombres son una especie de club, una especie de fratria, una especie de cofradía o de hermandad, que va a poner sus condiciones para poder ser miembro. Entonces, la masculinidad es un estatus y la membresía, no sé si se dice en español membresía, la membresía se adquiere mediante algunas pruebas, ¿no? Que son pruebas de potencia, ¿no? Y la masculinidad es una bolsa, un conjunto de potencias que en realidad se sustituyen entre sí. No siempre el hombre tiene todas, a veces tiene una o dos, pero alguna tiene que tener. Y hasta donde llegué las he mapeado en 6 potencias. La primera, la más frágil de todas, la potencia sexual, ¿no? La potencia bélica, la potencia económica, la potencia política, la potencia intelectual, ¿no? Quien es profesor en la universidad o trabaja en este campo de las palabras y de las ideas sabe muy bien que cuando aparece un cuerpo de hombre siempre los ojos se vuelcan hacia ese cuerpo de hombre, esperando que de ese cuerpo emane el saber, ¿no? La apuesta está ahí, el saber emanará de ahí, ¿no?
a veces muy injustamente, ¿no? Porque el saber emana de aquí. Entonces, uno lo siente como la raza, es igual que la raza. Cuando aparece un cuerpo blanco, un cuerpo rubio, un cuerpo que tiene las marcas de la europeidad, le dirigimos la mirada ya, porque tiene un capital racial, existe un capital sexual, un capital, sí, yo creo que es la manera, porque es el cuerpo ahí, existe un capital sexual y existe un capital racial. O sea, ahí creo que una ética feminista consiste en todos los días de la vida tratar de movernos, de neutralizar en nosotros algo que es casi automático, que dirigirnos a un hombre como un interlocutor privilegiado, siempre decir, mi interlocutor privilegiado es una mujer. A veces es el resultado de un esfuerzo hacer este gesto, porque estamos programadas, porque todos somos patriarcales, o sea, patriarcal es el orden patriarcal es hegemónico, o sea, todas mujeres y hombres somos socializados y socializadas y socializades y cualquier letra que le pongan para ver el mundo con este ojo patriarcal donde hay ese capital racial y ese capital sexual. O sea, trabajarlo y desbaratarlo es un trabajo diario, porque cuando menos pensamos estamos de nuevo ahí, ¿no? Entonces, lo que hay no es un eje que se puede aislar, que es el eje de la relación hombre-mujer, agresor-agredida, sino que hay dos ejes. Y el eje de la relación entre los hombres es central porque entendiéndolo, entendemos los males de nuestro tiempo, entendemos los males de la historia y muy especialmente los males de nuestro tiempo. Y entonces el hombre debe de alguna forma ante sus pares, que en el caso de las violaciones que estudié eran a veces en los relatos, ¿no? Pares que habían estado presentes, por ejemplo la manada, ¿no? Y por eso las violaciones adolescentes o de jóvenes, muy jóvenes, son las peores, son muy insensibles a la víctima, porque el ojo del que está al lado es más importante que la víctima. La víctima es simplemente el bastidor donde escribo mi potencia y donde espectacularizo mi potencia para el ojo de quien tengo al lado, en presencia física o si no en mi paisaje mental, aunque no esté físicamente conmigo, es alguien a quien le estoy dando, que si no yo, ¿no? Pero digamos, el sujeto violador, alguien a quien le está dando ese sujeto, está dando lección, está pidiendo una titulación. Entonces, ese fue mi análisis. Y luego, a partir de ahí, llego a Ciudad Juárez, después llego a El Salvador, y voy hasta el presente, ¿no? Los feminicidios que se expanden en el continente sin control, ¿no? En constante aumento, ¿no? Y muy recientemente esa idea original de una cofradía o una hermandad se transforma, percibo que esa hermandad en realidad es una corporación, tiene una estructura corporativa. Ese fue un momento reciente e importante, porque la corporación como estructura tiene algunas características, tiene dos características que son letales para la sociedad. Y porque también entonces las características de una corporación son, en primer lugar, que para una corporación no existe ninguna lealtad más importante. La lealtad, el valor central al cual se supeditan todos los otros valores, inclusive el valor de la vida, el valor de la propiedad, cualquier valor que puedan imaginar, queda supeditado a ese valor que en realidad está por encima de todos los otros y es nada menos que el valor de la lealtad corporativa. Sacrifico cualquier cosa en este mundo para no infringir la lealtad corporativa. Eso es letal. O sea, un hombre va a tener que ser primero un hombre, ¿no? Fiel, leal a los suyos, ¿no? Y eso lo vemos diariamente. Si lo prestan, yo estoy hipersintetizando, ¿no? Pero si prestan atención, se van a dar cuenta de que es así. Y la segunda característica que está vinculada
a la lealtad corporativa es aún mintiendo, aún pegando, aún violando, aún maltratando, aún matando, pero soy leal a mi corporación, que me confiere el título de hombre, o sea, mi masculinidad, de la cual formo parte, y si pierdo esa membresía, si pierdo la habilitación para hacer parte de esa corporación, pierdo todo, pierdo inclusive la humanidad. Así es visto el mundo desde la perspectiva de los hombres. Eso es que llaman honra también, ¿no? La honra. Nosotras no tenemos honra y eso es maravilloso. No tener honra es libertad plena y pura y posibilidad de ser felices. La otra característica es que la corporación es en su interior jerárquica, férreamente jerárquica. Quiere decir que hay competencia entre los varones internamente, pero por el efecto de la lealtad corporativa, el vencedor es el vencedor, es el que marca la pauta, marca la regla, dice cómo hay que ser. Entonces el hombre es por un lado competitivo, pero también dócil, extremadamente dócil a su posición en la corporación, o sea, qué lugar ocupa ahí. Por eso digo muchas veces que la misma conquista, porque yo cruzo el pensamiento feminista con mi perspectiva teórica, que es la perspectiva crítica de la colonialidad, o sea, la colonialidad del poder y del saber. Uno de mis autores que más me ha influenciado es el peruano Aníbal Quijano. Y una de las cosas que pienso en el feminismo decolonial, que es al cual me afilio, hay dos grandes grupos, ¿no? Un grupo dice que no existía el patriarcado en la época precolonial, o sea que en el mundo precolonial no había relaciones patriarcales y no existían. La tesis que lo influye es una tesis de una nigeriana que se llama The Invention of Women, o sea, la invención de las mujeres, como que la colonia británica en África es la que inventa a la mujer, o sea, de la manera que la conocemos como una posición subordinada. Yo adhiero al feminismo decolonial, pero no pienso esto. Yo pienso que la subordinación femenina es la primera forma de subordinación en la historia, o sea, inclusive a veces digo que el cuerpo de la mujer es la primera colonia, ¿no? La primera toma territorial, ocupación territorial es el cuerpo de las mujeres. Y creo que es muy arcaica, y creo que algo que lo prueba es la dispersión planetaria del mito adánico de origen. O sea, no es posible afirmar que todas las sociedades tienen ese mito de origen, como el Génesis, pero que ese mito, esa estructura mítica que habla de la mujer desobediente, la mujer que comete un delito o una desobediencia y que tiene que ser castigada, es castigada, y a partir de ese momento la humanidad comienza. Eso es la estructura adánica, el mito adánico de origen. Esa estructura está en mitos de las más diversas sociedades del mundo en los 5 continentes. En los 5 continentes se encuentra el mito, por ejemplo, de que la mujer era la dueña de los rebaños, pero los cuidó mal, y entonces los hombres se vieron obligados a tomarles el rebaño y poner a las mujeres en una posición disciplinada, subordinada. En otro lugar, la mujer le gustaba mucho el sexo, por ejemplo. Entonces hubo que, esos son los Piaroa de Venezuela, ¿no? Un hermano del dios principal tenía un pene muy largo y las mujeres usufructuaban de ese pene muy largo todo el tiempo, entonces hubo que poner orden, ¿no? Cortarle el pene al hermano y poner a las mujeres en el papel de resguardar el tiempo de la menstruación, hacer su periodo de clausura, ¿no? De resguardo, en fin, varias formas en que diferentes sociedades hablan de esa desobediencia castigada, y ahí comienza el pueblo. Entonces yo pienso que esa dispersión tan grande de esa estructura mítica muestra su antigüedad enorme, o sea, vendría a ser como la narrativa que habla de la instalación del orden patriarcal
como un orden político. Si no fuera un orden político, si fuera un orden natural, no sería necesaria la narrativa. La narrativa es necesario un mito que la sancione, un mito que la resguarde, porque es histórica, porque es un momento de la historia, en el origen. O sea, yo lo sitúo porque de ahí es un modelo interpretativo, ¿no? En el pasaje de la especiación, el pasaje a la humanidad, ¿no? Y hay curiosamente, el gran líder kurdo, Öcalan, preso hace más de 30 años en Turquía. Él tiene un texto en el que sitúa, también habla de esto mismo, pero lo sitúa en el fin del Neolítico, o sea, cuando las mujeres perdieron, después del periodo neolítico, en que las mujeres tuvieron un gran poder, porque habían descubierto y desarrollado la agricultura. En ese momento, cuando se sale del Neolítico y vienen las grandes civilizaciones, ella pierde poder, y ahí él instala ese momento de la reducción de la posición de la mujer a la posición subordinada. De cualquier manera, este mito es universal. Bueno, entonces vuelvo a por qué, eso es lo que me pasa a veces, por qué fui por ese desvío para explicarla. Porque entonces, este grupo dentro de las feministas decoloniales, la otra visión es que no existía una relación patriarcal antes del proceso de la conquista y la colonización. Son en general filósofas. Yo soy antropóloga, o sea, he estudiado y enseñado en mis clases de antropología de género innumerables historias sobre la casa de los hombres, la iniciación masculina, en fin, que muestra que en sociedades enteras que con muy poco contacto con el occidente, las estructuras patriarcales estaban ahí. De cualquier manera, les llamo al patriarcado comunal, precolonial, y a donde todavía existe el patriarcado colonial, pueblos indígenas y negros en nuestro continente, les llamo patriarcado de baja intensidad, de baja letalidad, de bajo impacto. El patriarcado francamente letal, feminicida, femigenocida, es el nuestro, es el moderno, ¿no? Entonces tenemos un gran prejuicio negativo con relación a los indígenas, al mundo comunal, y es un prejuicio, pero el peor prejuicio quizás es el prejuicio positivo que tenemos con relación a la modernidad, con relación a los avances que la modernidad ha permitido en el mundo, porque, ¿no?, tanto en el caso del genocidio, como varios autores han probado, Zygmunt Bauman, Hannah Arendt, el genocidio es moderno, la máquina racional de muerte, de producción de muerte, es moderna, y el femigenocidio también es moderno, o sea, netamente postcolonial. Yo creo que inclusive se inaugura esa modernidad con la conquista y la colonización, que es el primer paso hacia un mundo, hacia el proceso de la modernidad. No tengo tiempo, si me hacen la pregunta lo respondo, pero si no me voy a desviar demasiado de lo que quiero decir. Entonces, pienso que si las sociedades precoloniales no hubieran tenido algún tipo de patriarcado, la conquista misma no hubiera sido posible, porque uno de los primeros efectos del proceso de conquista es, y ahora voy a explicar por qué, no dejen que no lo haga, decime que estoy haciendo esto para que no me olvide, es el atrapamiento de la sexualidad del hombre vencido por la sexualidad del hombre vencedor. Ese es una llave central para poder comprender los procesos de dominación. ¿Por qué? Porque ese hombre de la sociedad tribal, tiene frente al dominador, tiene una doble lealtad. La primera lealtad es hacia su gente, a su familia extensa, su comunidad y su pueblo. Y la otra lealtad, ¿no?, es a su propia masculinidad, a la fratría, al orden masculino al cual pertenece, y en muchísimas de las sociedades tribales la práctica de la iniciación masculina, de la casa de los hombres, donde los hombres atraviesan toda la adolescencia y aprenden a ser hombres entre hombres, cerrados en un mundo propio, ¿no?, formando esa cofradía de una manera concreta y material, o sea, en cofradía mismo. Entonces,
por esa lealtad, que es una de las dos características del orden corporativo, hacia ella se le suma la jerarquía, hace con que cuando llegue el momento de la conquista y la colonización, la dominación del blanco, para decirlo de una manera sintética, ¿no? La expansión del frente conquistal colonial y después la expansión del frente estatal, que continúa siendo colonial todo el tiempo, hacia las sociedades indígenas, este hombre vencido hasta el momento, pero la historia no terminó, no sigue, o sea cuyas tierras son tomadas, son expropiadas, son rapiñadas, y continúan siendo tomadas y rapiñadas hasta el presente, porque es un cuento pensar que la conquista un día terminó. La conquista es un proceso en curso y nunca acabó, está frente a nuestros ojos todo el tiempo. Creo eso ahora. Es una visión reciente que tengo de esto, ¿no? Porque en la perspectiva de la colonialidad pensamos que la colonialidad es una estructura permanente. O sea, la época de las leyes coloniales terminaron, pero la colonialidad como estructura se plantó y estructura las subjetividades y las relaciones en el mundo. Pero ahora pienso que no solamente la colonialidad es una relación permanente, sino la conquistualidad, porque si no, no estaríamos frente a los diversos eventos de expropiación, ¿no? que vemos todo el tiempo en todos nuestros países. Entonces, lo que pasa con este personaje masculino, a quien le digo de él que se encuentra en una posición bisagra, ¿no? Por un lado frente a los suyos y por otro lado frente al hombre blanco, ¿no? Ese hombre blanco que es el vencedor hasta el momento. Y como es jerárquica la masculinidad, ese hombre blanco es respetado como el paradigma de la masculinidad, porque es el vencedor. Entonces, por eso digo que si no hubiera existido relaciones patriarcales, si no hubiera existido patriarcado en el mundo precolonial, la propia conquista hubiera sido imposible, porque ya fue posible por causa de la fragilidad de la masculinidad. Fragilidad porque fue inmediatamente capturada, seducida por la masculinidad del vencedor, o sea, por la masculinidad blanca. ¿Se entiende? Estoy hablando muy rápidamente, cosas que me costó mucho tiempo ir pensándolas, ¿no? Pero uno lo ve todos los días, ¿no? El criollo, ¿no? Algo que también he ido reflexionando muy recientemente, ¿no? ¿Qué es ese sujeto criollo, fundador de nuestras repúblicas, ¿no? Una vez justamente en territorio mapuche, del lado de la Patagonia Argentina, hace muchísimos años, estaba conversando como antropóloga, estaba haciendo un trabajo ahí, y entonces dije, no, estos hombres son criollos, y un mapuche me dijo, no, son paisanos. Y me dijo, la diferencia, lo aprendí por aquí, lo aprendí allá en el sur, pero en un lugar donde nuestros dos países están muy cerquita. Me dijo, la diferencia de paisano y de criollo es una diferencia fundamental, ¿no? Porque el paisano, aunque no sea indio, es un hombre de la tierra, próximo, comunal, o sea que tiene el arraigo comunal y en el paisaje, de paisano, paisaje, que no es nación, que no es Estado republicano, que no es república, nuestras repúblicas mal fundadas, todas ellas. En eso me vuelvo muy violenta cuando lo digo, porque lo he comprendido y me doy cuenta de que están todas muy mal fundadas. Entonces ese sujeto criollo que no sabe quién es, no sabe si es blanco o no es, si es europeo o no es, no sabe si es realmente masculino o no es, porque el otro lo ve, en realidad el vencedor está en Alemania o quién sabe por dónde, ¿no? Porque los españoles tienen nuestra misma fragilidad, los españoles también son criollos. No tengo tiempo de hablar de eso hoy, pero cuando miran hacia Europa Central no tiene ninguna diferencia con nosotros, ¿entienden? Entonces ese orden jerárquico, ¿no? Que va produciendo ese sujeto bisagra masculino, bisagra entre dos mundos, ¿no? Uno lo emascula y en el otro se remascula, se rehabilita y restaura su masculinidad mediante la violencia. La violencia de nuestro continente aparece ahí, no puede ser separada de la historia de la conquista y de la colonia.
¿no? Entonces tenemos que comprenderlo en ese globo grande, porque si no cometemos el gran error de aislar el problema de la mujer, y al aislar el problema de la mujer le damos el plato lleno a nuestros agresores, porque aceptamos algo que también vengo a descubrir muy recientemente, que es un error garrafal, un error tremendo del movimiento feminista, nuestra minorización. O sea, hemos aceptado que somos una identidad política minoritaria. Claro, no numérica, pero una identidad política minoritaria en sentido de una identidad en su capacidad política. Y eso es la minoritización de nuestra posición, o sea, de nuestros problemas, o sea, el aislamiento, la parcialización, ¿no? Están los temas de interés general, la política, la economía, relaciones internacionales, salud, educación, en fin, esos temas donde los públicos están llenos de hombres y mujeres. Y luego los problemas parciales, de interés particular. El problema de minoría, ahí está la idea de la minoritización, no por el número de personas, sino por la parcialidad, la particularidad del problema. Es un problema de interés particular, de las mujeres nada más. Eso, haber aceptado esa guetificación del problema de la violencia contra las mujeres, es un problema que lo hemos pagado carísimo, es un error brutal y eso hay que deshacerlo, hay que desmontarlo. Hay que desmontar la estructura de problemas centrales del sujeto universal y problemas particulares, ¿no?, de los sujetos no universales, de nosotras, las anomalías, ¿no? Como digo siempre, la modernidad inventa la normalidad. La normalidad es una invención moderna, el normal, y sus anomalías. Entonces, toda diferencia en el mundo de la normalidad, toda diferencia se transforma en una anomalía. Entonces la mujer, desde el mundo binario, que no es el mundo dual de los pueblos indígenas, cuidado con confundir la estructura dual con la estructura binaria, son estructuras totalmente diferentes. La estructura dual, aunque jerárquica, pero los dos términos que la componen, y a veces más de dos, pueden ser además más de dos, son ontológicamente plenos. Los dos tienen su propia politicidad. Uno no es derivativo del otro. Los dos tienen plenitud. ¿Se entiende? En el mundo binario, que es el mundo de la modernidad, es el mundo del uno y sus otros. El sujeto universal, normal, y sus álteres. Entonces las mujeres ahí nos transformamos en la otra del hombre, el negro es el otro del blanco, el indio es el otro del conquistador. Las sexualidades disidentes, no normativas, son las otras de una sexualidad normal, y así por adelante, ¿no? Los cuerpos deficientes son la anomalía o el déficit o el otro del cuerpo sano. Toda esa estructura con que vemos el mundo, que es la estructura misma de la minoritización o minorización, es equivocada y hay que luchar contra ella. Nos ha servido para algunas luchas y sobre todo para reconocernos, ¿no?, los intereses de las mujeres, pero ha tenido también un efecto perverso, ¿no?, en cómo luchamos y cómo vemos el mundo. Ahora aquí abrimos para preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera? Acá. Hola, buenas tardes a todas y a todos también. Bueno, mi consulta más iba a si podía usted profundizar en lo que es la estructura dual. Si podría darnos ejemplos, por favor. Gracias. Sí, claro. La estructura dual es cuando
es la estructura de la reciprocidad, o sea, en la cual, no veo a la persona que me preguntó, sí, en los pueblos comunales, en los cosmos comunales, que no es el cosmos, eso también es son conclusiones de trabajos y de análisis muy recientes míos, ¿no? El cosmos creacionista, del Dios creador único, es distinto al cosmos pachamámico, por ejemplo. El cosmos pachamámico, como uno de los ejemplos de un cosmos indígena, todos los elementos de ese cosmos tienen una generación, tienen una cogeneración, lo que se llama en teología. El Dios monoteísta, creador de todo, nace solo, o sea, tiene una generación independiente. Surge, crea el mundo y crea todo lo que existe. Por tanto, su relación con el mundo no es una relación recíproca. No. O sea, podemos dejar de ir a misa, dejamos de tomar la comunión, dejar de bautizar, dejar de hacer todo, pero como Él surgió solo, no va a desaparecer. En el mundo pachamámico y otros cosmos indígenas, la generación de todos los elementos, hay una cogeneración, la idea de la codependencia es muchísimo más fuerte que en el mundo de los monoteísmos. Entonces, por eso, en esos cosmos, la reciprocidad es central entre la tierra y los seres humanos, ¿no? Y también entre los seres humanos entre sí y entre todo lo que existe. Ahí, entonces, se instala la dualidad como un principio de cogobierno, ¿no? Entre un principio femenino y masculino. No, pero ahí también hay que comprender que femenino y masculino no son exactamente lo mismo que comprendemos después de la conquista, porque en la conquista, con la feroz binarización, aparecen las leyes de clausura de las formas de transitividad de género que existían en casi todas las sociedades indígenas en el continente antes de la llegada del colonizador. O sea, les recomiendo, siempre los cito, los textos de un gran autor peruano, tiene un nombre italiano, pero era un peruano que murió hace unos 4 años, llamado Giuseppe Camposano. Él hizo un levantamiento de todas las leyes coloniales y los castigos que se daban al indio vestido de india y a la india vestida de indio. Quiere decir que la transitividad de género era algún fenómeno muchísimo más, no muchísimo más, era una posibilidad abierta. O sea, la determinación de qué género tenía la persona no venía de su cuerpo, sino de su papel social, del papel que iba a cumplir. Entonces, la dualidad tiene que ver con un mundo siempre dos. Una antropóloga brasilera, no pensé que iba a hablar de esto y me falla ahora, después mando por correo electrónico su nombre y la sociedad que estudió. Estaba estudiando ahora la educación en un pueblo amazónico y cómo estaba funcionando la escuela y el estudio de los jóvenes, de los niños en la escuela indígena, y iba todo bien, matemática no funcionaban, no caminaban. Y descubrió que porque la unidad no es el 1 es un número negativo, la unidad empieza con el 2. Eso es un mundo dual, es profundo en la cognición y en la afectividad de las personas, un mundo en el que el primer número positivo es el 2 y no el 1. Es un mundo, un cosmos donde la soledad es un defecto. El individuo es un defecto, el individuo es un ser defectivo. Eso es un mundo dual, de contraprestaciones y reciprocidades. Eso, en tiempos más recientes hablo de que en el mundo hay 2 grandes proyectos históricos en curso: el proyecto histórico de las cosas y el proyecto histórico de los vínculos. El proyecto histórico de los vínculos arraiga en ese sustrato comunal que todos nuestros países tienen, que todas nuestras sociedades tienen, inclusive en el medio de las ciudades, donde digo que hay jirones de comunidad.
No podemos existir sin el otro. No podemos imaginar una existencia sin alguien, sin los otros, sin la vincularidad, sin mi vecino espiando en mi casa. Fíjense que hay algunas prácticas nuestras que les ponemos un valor negativo y tenemos que revisar lo que tiene valor negativo y positivo. Donde morimos es en las casas donde no espía a nadie. ¿Es así? Entonces, yo creo que en este proyecto histórico de los vínculos acaba produciendo comunalidad. Y el proyecto histórico de las cosas acaba produciendo individuos que también se transforman en cosas en el final del camino, cosificando la vida, ¿no? Todos vivimos una vida anfibia todo el tiempo, con un pie en el proyecto histórico de las cosas. Quiero un libro, quiero un coche, quiero una casa, quiero una tierra. Y con un pie en el proyecto histórico de los vínculos. Pero hay un momento en la vida en que se vuelven definitivamente incompatibles, porque todo el tiempo yo voy invirtiendo vínculos en las cosas, voy matando vínculos, perdiendo vínculos en el camino de las cosas. Y por el otro lado voy también, si quiero los vínculos, tengo que invertir cosas para que los vínculos permanezcan, ¿no? Y así vamos, pero hay un momento en que hay una decisión en la vida de cada uno llega. O sea, ¿qué voy a hacer? ¿No voy a entregar esto para la defensa de una amistad, la defensa de una vida, de una persona vinculada a mí? Son los dilemas del presente, porque hay una tensión muy grande entre estos dos. Los vínculos son del mundo dual, del mundo recíproco, del mundo de la reciprocidad, ¿cierto? Yo puedo decirlo porque yo vivo en un pueblo chiquitito. Yo en Argentina vivo, como cuento siempre, en un pueblo que está muy cerca del Paso de Jama. Y en ese pueblo en el que vivo existe todavía la comunidad, existen las redes familiares, son redes de contención que hacen con que ninguna persona pueda caer en un nivel más abajo de la pobreza. La pobreza es como general, pero no hay un único mendigo en la calle. Cuando me di cuenta, dije, qué barbaridad. Una única persona pidiendo limosna no existe en un pequeño pueblito de la Quebrada Humahuaca donde vivo, ¿no? Es raro, pero ¿por qué? Entonces, ¿por qué no hay por qué no hay nadie buscando en la basura y nadie mendigando? Rarísimo. Bueno, porque hay comunalidad, porque todo el mundo, esa red comunal es como una red del circo. Si alguien se cae, la red lo sustenta. Bien común, es una mirada. La comunidad nos puede proteger, el Estado no lo creo. Buenas noches a todas. Rita, queríamos saber también cómo se vinculan los conceptos de pedagogía de la crueldad y espectacularización de la violencia con el tratamiento periodístico que le dan los medios de comunicación a la violencia contra las mujeres, y en ese mismo sentido, dado el contexto actual, ¿cuál debiese ser el rol que jugaran los medios de comunicación respecto a esto? Sí, claro. Porque eso he aprendido de una alumna mía, se llama Daniela Gontillo, que escribió una tesis comparando lo que ella llama la violencia mimética, y trata el género, la violencia de género, como una violencia mimética. Quiero que lo publique o quizás puedo mandársela a alguien la tesis para que se lea, porque ella va a comparar 3 países, Colombia, Brasil y Argentina. El efecto que tienen las noticias en la reproducción de la violencia es impresionante. Entonces, por ejemplo, para el caso del suicidio, eso está estudiado desde hace mucho tiempo. En un determinado momento, 12 jóvenes japoneses se suicidó uno y los otros se suicidaron en secuencia, y se descubre que el suicidio es contagioso, tiene un efecto que se replica. Y hay un momento en la agenda editorial, en la agenda de los medios de comunicación, en que se prohíbe. O sea, ustedes ven que no hay suicidios en los medios, hay suicidios que son espectaculares, pero los medios han aceptado no reproducir el suicidio en las noticias.
no sabemos. Pero con la violencia contra las mujeres no ha sucedido lo mismo. Y ni siquiera, entonces, ahí queda la gran duda, ¿no? Porque por el hecho de que los suicidios no son parte de la noticia, muchas familias no saben qué peligro se está corriendo dentro de casa, porque los niños hoy se suicidan y los adolescentes se suicidan. El suicidio es una de las primeras causas de muerte en el mundo entero y es un fenómeno de los muy jóvenes. Entonces no se puede saber, la gente no sabe el peligro inminente porque puede estar atravesando a alguien de su familia. Entonces, no es una solución ideal la que se ha dado en la supresión de la noticia. No es que no haya que informar, lo que pasa es que el problema es cómo informar y la manera en que los medios transformaron la agresión de género en un espectáculo. Un espectáculo donde el agresor aparece como un monstruo, es monstrificado muchas veces, pero como un monstruo potente. Y al hombre lo que le interesa es cómo volverse, cómo su papel, mostrarlo a los ojos de la sociedad y de los otros hombres como el papel de un sujeto potente. La potencia, de alguna forma, es su dilema. Entonces ese monstruo potente es emulado, o sea, es monstruoso, pero más que monstruoso, su carácter más interesante es la potencia que muestra ahí. Y entonces yo creo que es urgente el llamado a las escuelas de comunicación, las escuelas donde se forman los periodistas y a los editores de los grandes diarios, de los medios masivos de información, a una conversación para revisar, ¿no?, la forma en que se publicizan las agresiones de género, porque están llevando a la réplica, llevando a la mímesis. La tesis de Daniela Gontijo habla del efecto mimético y huyendo de la palabra contagio, porque la palabra contagio, que es la que se usa para la violencia, hay un método de comprensión de la violencia que es como epidémica, ¿no?, que usa el paradigma de la epidemiología para entender la violencia y también para entender los suicidios, pero hay un cierto automatismo, ¿no?, y es cierto, hay un cierto automatismo en el abordaje epidemiológico, ¿no?, porque que no es adecuado, porque estamos frente a decisiones humanas, ¿no? ¿Hago esto o no lo hago? Entonces, hablar de una epidemiología o de una epidemia de violencia puede servirnos para describir el fenómeno, pero no para entenderlo, porque entenderlo debe estar mediado por la comprensión de las conciencias y de las decisiones de los actores, ¿no? ¿Qué van a hacer? Por eso ella opta por la noción de mimesis, de imitación. Y lo que estamos viendo es que los medios, por ejemplo, es asesinada una mujer una vez de una determinada manera, pero al final ella cuenta cuántas veces fue asesinada una determinada víctima en la televisión argentina, y son miles de veces, porque es contado de una manera, como es un espectáculo de un morbo que atrae a la sociedad, y la atrae también porque hay algo que no se comprende, ¿no?, que hay como un misterio también en estas agresiones. Entonces, la mirada de esta forma, por este lado, va transformándose, en lugar de un feminicidio, en 1000 feminicidios por su repetición. Entonces, en el fondo, aunque se intenta mostrar que es un problema, se acaba mostrando, se acaba normalizando, se acaba promoviendo el problema, ¿no? Entonces, eso tiene que ser resuelto de alguna forma y eso va a depender de una voluntad política y de una voluntad de los editores de medios y de los profesores de periodismo para que se piense cómo informar sin promover. El lente mismo, ¿no? El lente es un lente rapiñador, el lente es fálico, el lente mediático, la lente, ¿no? La lente mediática, la lente de la cámara de televisión es fálica, es rapiñadora, ¿no? Hace víctimas, la propia lente es violadora, viola los cuerpos. Entonces no solamente está en lo que relata, pero también en la rapiña sobre los eventos y los cuerpos de las personas que ejecuta esa lente mediática, ¿no? Yo creo que reproduce, ¿no?,
el poder, el orden de poder, ¿no? No sé si te contesté lo que me... Ya hay 5 preguntas, Tomás, vamos a ir avanzando. Gracias. Marimar Lamienes, Marimar Rita, un gusto conocerla y escucharla. Dada su experiencia a nivel mundial, los conversatorios, los seminarios y su experiencia de vida también como feminista, me gustaría saber, de acuerdo a su visión, qué es lo que nosotras como chilenas y bueno, viviendo en Santiago, que finalmente es centralista, es Chile, ¿en qué podríamos nosotras aportar a un real cambio en lo que estamos viendo ahora en nuestra sociedad? Porque lo que vivimos en el 8M fue lindo, fue hermoso, fue a nivel mundial, pero más allá de eso, ¿en qué podemos aportar como ciudadanas? O sea, yo en mi caso, sin tener algún estatus de poder, ni siquiera en mi familia, porque mi familia es súper patriarcal. Entonces, ¿cómo usted podría tal vez guiarnos y guiarme en ese aspecto? Gracias. Claro, ese es un tema que me había comprometido a hablar y entonces con esa pregunta llegamos a ese tema que me habían pedido, que es lo de la politicidad en clave femenina, ¿no? De una otra forma, ¿no? En mis análisis yo digo que en la transición a la modernidad, al mismo tiempo que de la historia de los hombres deriva el Estado, o sea, tengo una es un poco osado, pero es una definición no weberiana de lo que de la racionalidad burocrática del Estado. Yo creo que el Estado, por lo menos en nuestro mundo, en América Latina, es el último momento de la historia de los hombres, o sea, el momento contemporáneo en la historia de la masculinidad, por la distancia de la gestión, en fin, voy a ser hipersintética. Al mismo tiempo que ese hombre, que era un hombre del mundo dual, era el hombre con minúscula, con H minúscula, era el hombre de ciertas tareas, la tarea de la política, la tarea del espacio público, la tarea de la negociación y la conversación con las otras casas, con la otra aldea, con el otro pueblo, con el frente colonial y después con el Estado, él es el negociador hacia afuera. Había otra politicidad que era la politicidad del espacio doméstico, que era, a diferencia del presente, ese espacio de la casa, de la familia extensa, de la casa comunal, era atravesado por mucha presencia, un espacio abierto, o sea, no era, cuando decimos doméstico hoy inmediatamente pensamos que es privado e íntimo, pero en el mundo comunal la domesticidad no es ni privada ni íntima, tiene otra forma de gestión de la vida, realiza otras prácticas que tienen que ver con la gestión de la vida y que inciden en la historia colectiva. Entonces es muy diferente esta estructura que la estructura de la familia moderna. Lo que pasa con la transición a la modernidad es que la tarea de los hombres se transforma en la tarea universal de la política, secuestra toda la política y toda la politicidad es una politicidad en clave masculina, o sea, que viene de la historia de la politicidad masculina, y la politicidad femenina se clausura, queda clausurada, retenida, represada, y el espacio doméstico es totalmente despolitizado, se transforma en un resto de lo político. Por eso tenemos tanta dificultad cuando las agresiones son sobre nuestro cuerpo, son sobre nosotras, siempre son una especie de crimen menor, como he dicho, entre comillas, un crimen menor, porque nunca es un crimen plenamente político, siempre es el crimen de un habitante, nosotras, una habitante de un espacio totalmente despolitizado, despublicizado, o sea, residual con relación al mundo de la política de verdad, del sujeto universal, ¿no? Entonces, en ese represamiento de nuestra politicidad, ya quedó como, tenemos, o sea, nosotras las mujeres gestionamos la vida, tenemos una esfera, un espacio muy amplio de toma de decisiones que son centrales para dos cosas, la preservación de la vida y la preservación de la diversidad genética, por ejemplo, del mundo, de las plantas, o sea, tenemos un papel central en la historia.
Pero al privatizarse el ámbito que ocupamos, al volverse íntimo, esto no es visto como política. Lo que hacemos todos los días no es visto como algo del campo de la gestión, del campo de la politicidad. Lo que pasa es que con el fracaso de la historia patriarcal, ¿no?, con el fracaso rotundo de los estados como forma de gestión y protección de la vida, ¿no?, porque si no aprendemos de la historia, no sé, paremos de poner historia en el currículum de la escuela, porque mejor ponemos relojería, panadería o matemáticas. Bueno, yo sé, pero lo estoy diciendo del otro lado, estoy diciendo que es una historia mal aprendida. La historia de los intentos diversos que hemos hecho para tomar el Estado y desde el Estado reorientar la historia. O sea, tomar el Estado por las armas o tomar el Estado por las elecciones, y desde ese Estado reorientar la historia no funciona, porque no se puede reorientar la historia con el patriarcado adentro. El patriarcado, digamos, es la primera lección de desigualdad, es el cimiento y la base que va a replicarse en todas las formas de expropiación de valor, de todas las formas de plusvalía de todo tipo, ¿no? Económica, racial, imperial, todas las formas de expropiación, de extracción de valor no reconocido van a replicar la primera, que es históricamente en un tiempo filogenético y en un tiempo ontogenético, en la historia del pueblo y en la historia de los individuos, es el orden patriarcal que nos da, que nos prepara, que nos educa para la expropiación, para ser expropiadas o ser expropiadores. Entonces, para mí ese orden patriarcal es central. Por eso, con el avance, con que el feminismo, o sea, las mujeres en la calle y el cambio de la sociedad, del movimiento de la sociedad, como decía Aníbal Quijano, que es una frase extraordinaria, parece muy simple, pero es muy llena de sentido. Él decía, no hablemos de los movimientos sociales, hablemos del movimiento de las placas tectónicas de la sociedad, hablemos del movimiento de la sociedad. La sociedad ha movido sus placas tectónicas, hay un movimiento de la sociedad. Finalmente, después de casi 70 años de feminismo, hay realmente un cambio. Lo vemos en los niños y las niñas, cómo hablan. Es impresionante. Es impresionante a veces ver un niño hablando sobre los temas que nos contó tanto tiempo y tanto esfuerzo colocar en pauta, sobre la sexualidad, ¿no?, sobre las transitividades de género, sobre la androginia, sobre ser hombre o mujer. Muchísimos niños y niñas ya han trascendido esa problemática. No sé en Chile, pero en Argentina es así. Es sorprendente. Entonces, eso amenaza el orden desigual. Todo el edificio de las desigualdades está amenazado por la retirada del patriarcado de la base. Es como decimos en portugués, se dice puxar o tapete, mover el piso. Se ha movido el piso, que es severamente dependiente de la educación patriarcal, que es severamente dependiente de que esté bien instalada en nuestras subjetividades, esté bien instalado en nuestras subjetividades el orden político patriarcal, porque ahí naturalizamos las otras formas de dominación. Entonces, cuando esto está sucediendo, ahí viene todo el revide, la reacción fundamentalista que está puesta en las calles en menos de 10 años. Nosotras tenemos 70 años de caminada, y de repente en menos de 10 años hay una gente enloquecida en la calle, desesperada, pautada, para colocar un límite, una reacción a nuestro avance natural en el tiempo a lo largo de 70 años. Eso, la reacción apareció muy recientemente, en menos de 10 años, por eso yo pienso seriamente que se trata de un implante reactivo, porque nuestros antagonistas de Proyecto Histórico nos están diciendo hasta dónde estamos llegando, qué está cambiando, la importancia y el peligro de lo que ha sido instalado ahora y que viene de un gran periodo, larguísimo periodo de fermentación, que fue la fermentación del pensamiento de las mujeres, del pensamiento feminista, de la contestación feminista, en sus diversas formas, porque no hay un feminismo, hay varios, no hay una mujer, hay muchas,
Y una de las cosas que no debemos olvidar, que hay quien nos quiere hacer creer que los debates al interior del movimiento son su fragilidad. No, el hecho de que el movimiento sea plural y que haya debates apasionados al interior del movimiento, voces divergentes, y que nos concentra en dialogar entre nosotras, es la fuerza, la dramaticidad, la intensidad del movimiento. Un movimiento monopólico, monolítico, vacío de divergencias, es un movimiento que no existe, en realidad es falso, es inexistente. El hecho de que hay muchas voces, mucho debate, mucha divergencia, es porque es un movimiento absolutamente vital, que existe y que está en la calle y que está en el mundo. Y sobre todo que está en la cabeza, los niños y las niñas han tomado conciencia de que este movimiento existe, nuestra política existe. Entonces ese es un momento absolutamente importante, por lo tanto hay que pensar mucho para no ponerlo en riesgo, ¿no? Ese es otro tema, no hay que parar de pensar, está en riesgo porque claro, amenaza mucho. Está tocando uno de los centros neurálgicos de la reproducción de todos los poderes. Entonces, la politicidad femenina es aquella forma de gestión de la vida que tiene sus características. Yo llegué a mapear algunas, pero estoy en camino también. Ahí todo el mundo tiene que ponerse a pensar. ¿Cómo es una gestión de la vida en clave femenina? Porque ¿qué es una política? Una política es una gestión de lo colectivo. Es una gestión de algo que es de interés de la colectividad. Y nosotras lo hemos hecho siempre, pero sin pensarlo como político. Y eso que ha sido represado es lo que ha saltado a las calles de una manera imprevisible, la cantidad de gente que ha ido a las calles. Imprevisible, impensable, sorprendente, porque es como que ese orden femenino, esa manera de pensar el mundo y el destino colectivo de las mujeres ha saltado, como un resorte, también zafado, saltado por la cerca y se ha colocado en las calles como una otra propuesta, pero que debemos pensarla muy bien de todas juntas. Entonces, ¿cómo es una politicidad femenina? Yo tengo les cuento una historia. Voy a contar una historia, me había olvidado de esa historia, la recordé ahora cuando estaba en la Ibero en México, y la conté y los curas quedaron absolutamente en silencio, pasmados, porque es una historia impresionante. ¿Qué es una forma de gestión femenina de la vida, una decisión política femenina? No sé por qué estoy tosiendo, se me seca la boca, perdónenme. Bueno, existe una vez, es un cuento ahí, es un cuento verdadero, porque me pasó a mí, que acompañé durante más de 10 años a los talleres de la Fundación Nacional del Indio en Brasil. La Fundación Nacional del Indio, FUNAI, es el órgano gestor de la vida indígena en Brasil. Entonces, a partir de desde 2002, que hicimos la primer gran taller con mujeres indígenas que querían prepararse para la entrada de Lula en el gobierno, cuando Lula iba a comenzar su camino como presidente y el PT como el partido de gobierno, las mujeres indígenas pidieron un taller con mujeres representantes de todo el Brasil para el vocabulario de género, o sea, para aprender con qué vocabulario podían hacer la solicitud de sus demandas, de sus reivindicaciones, ¿no? al nuevo gobierno. Entonces, desde ese primer taller que hicimos, fui acompañando durante aproximadamente 12 años, 11 años y medio, los talleres de la Fundación Nacional del Indio en todas las regiones del país, con mujeres indígenas, mostrándoles, hablándoles de la ley, o sea, un balcón de ofertas de recursos y derechos, que al mismo tiempo que, esto no es el tema que quiero hablar, pero no lo voy a dejar de mencionar, al mismo tiempo que iba progresando esa oferta de recursos y derechos, la presencia del Estado en la vida comunitaria, en la aldea, en el mundo aldea, al mismo tiempo se tornó patente que, claro, las empresas también llegaban. Y
la violencia doméstica creció en todo ese periodo. Al mismo tiempo que le llevábamos, por ejemplo, después de 2006, las noticias sobre la ley María da Peña contra la violencia doméstica, al mismo tiempo que llevábamos la noticia de la ley, las historias de violencia se iban volviendo más y más fuertes, terribles. Eso es un tema, otro tema. Pero lo que quería contar es que en una de las reuniones me tocó en la habitación, compartí la habitación en Mato Grosso, con una señora más o menos de mi edad, que estuvimos en la misma habitación, pero que me llamaba la atención que esa señora, que era de una aldea del estado de Goiás, que es en el centro de Brasil, Goiás, un estado menos conocido por los extranjeros, queda en el centro del territorio. Y Brasilia la capital justamente está dentro del estado de Goiás. Y ahí esa aldea, ella pertenecía a una aldea llamada Carretão, o sea, Gran Carreta, Carretão, y era de un pueblo llamado Tapuya. Solo que esta señora racialmente se parecía a mí, tenía el pelo ondulado, yo era más joven en ese momento, marrón, ella tenía un pelo marrón, ondulado, tenía pecas, era clara. Entonces pasamos una semana juntas, yo no sabía cómo preguntarle, ¿no? Entonces un día agarro coraje y le digo, ay, pero vos sos indígena, ¿no? Sí, soy tapuya. Ah, bien. Entonces, pero ¿y cómo sos así? ¿No? ¿Cómo no tenés un trazo racial marcadamente indígena? ¿No? Nadie te reconoce. Cuando vas a hacer compras poblado, ¿reconocen que sos indígena? Sí, todo el mundo sabe que soy un liderazgo tapuya. Digo, pero ¿cómo puede ser? Entonces me contó la siguiente historia, que está escrita, está justamente en ese texto, Los cauces profundos de la raza latinoamericana. Me dice, mira, en portugués naturalmente, ¿no? Pero estoy traduciendo. Esta historia, dice, mi mamá la contó a otra antropóloga antes, pero no la contó completa. La contó por la mitad. Yo te voy a contar la historia completa. Los tapuya fueron uno de los pueblos indígenas más numerosos cuando llegan los portugueses. Eran cientos de miles. Fue una mortandad total. O sea, quedó una pequeña aldea tapuya en el centro de Brasil, cuando se fueron retirando y quedando en el centro del país, porque estaban más hacia la costa atlántica. Los que se salvaron formaron esa aldea. Y ahí, digamos, gestionan frente al Don Pedro II, que es un emperador, porque Brasil tiene una historia colonial muy distinta al resto de América Latina, en el sentido de que la corona, durante las guerras napoleónicas, se muda a Brasil. Cuando terminan las guerras napoleónicas, el emperador Don Pedro I vuelve a Portugal, pero deja a su hijo en Brasil, Don Pedro II, que era un emperador ilustrado, pero emperador. Pero bueno, les da entonces a los remanecientes, a los que quedan en la aldea tapuya, en la aldea Carretón, les da una cédula de posesión de su territorio, de su tierra. Entonces esa aldea tenía una cédula imperial con el sello del rey, diciendo que ese territorio era de ellos. Lo que pasa es que a partir de ese momento viene una peste, una gran epidemia, que los vuelve a diezmar y mueren prácticamente todos los que quedaban ahí, excepto 3 mujeres. Solo se salvan 3 mujeres, una de ellas la abuela de esta señora con quien conversaba. Entonces me dice así, entonces esas 3 mujeres deliberaron, se sentaron a conversar. Conversaron cómo iban a hacer y tomaron la siguiente decisión. Levantaron todas las reglas de parentesco y todas las reglas de conyugalidad y decidieron que a partir de ese momento iban a copular con todos los hombres que pasaran por su territorio. Un cacique fundamentalista, el fundamentalismo caciquista, que también existe, dirían, no, las reglas son primero. No, esa es una politicidad femenina, no es principista. O sea, hay que cuidar la vida aquí y ahora.
lo que define qué es un pueblo no es el patrimonio de sus costumbres, no es la repetición mecánica y fundamentalista, culturalista de sus costumbres. Lo que define qué es un pueblo es la noción clara, la conciencia de que se viene de un pasado común, cuya historia se recuerda, y se transita hacia un futuro común. Y que el pueblo es un vector en el tiempo, o sea, lo único que lo hace ser pueblo es el deseo de continuar como pueblo, que es lo que tuvieron en cuenta esas tres mujeres. Entonces dice, ellas tuvieron hijos con portugueses, con mercachifles, mercaderes turcos, o sea, de los que vienen de Siria, Líbano, que vinieron muchos de nuestros países, con indígenas chavantis, que atravesaron muchísimo la región también, con negros, con gente negra que atravesó la región, con todo quien, dijeron, sin excepción, hombre disponible, hombre para procrear, son más de 300 hoy. Eso es una politicidad femenina, pragmática, no principista, vincular, o sea, que cree en la vincularidad, y en fin, en algún lugar he listado algunas de sus características, pero esas son las fundamentales. Entonces, eso es absolutamente rechazado por el orden patriarcal y el Estado patriarcal, su burocracia, sus reglas y sus distancias. Entonces yo digo que por mucho tiempo los feminismos tuvimos esa consigna de lo personal es político. Pero la idea de que lo personal es político nos llevó a algunos errores que fueron fatales. Por ejemplo, a colocar el ojo del Estado, y ahí viene toda no sé si conocen mi discusión en la inauguración de la Feria del Libro de Buenos Aires, cuando digo que el Me Too no es el ni una menos y no debe ser. Las diferencias son estructurales y son importantísimas. El Me Too se dirige al Estado. O sea, papá Estado, venga, póngame un abogado en la almohada para ver si copulo o no copulo. No es lo nuestro. Yo no quiero un mundo así. Yo personalmente me retiro. De eso me retiro. Nosotros tenemos un mundo vincular, todavía. Girones de comunidad, ¿no? Prácticas muy expandidas de vincularidad. Debemos trabajar a las mujeres que todavía ahí sí entra de nuevo una palabra que he usado poco, pero en esta circunstancia la uso, empoderar. Que la mujer sea suficientemente empoderada en todos los ámbitos, en las instituciones de educación, donde hay una desigualdad de poderes muy grande, en los trabajos, en la vida laboral, donde hay una desigualdad muy grande de los poderes, pero que podamos continuar gestionando nuestra vida y nuestro deseo. O sea, yo veo como una pérdida muy grande. Yo he vivido en Estados Unidos algunos años, y yo creo que entregar a los abogados, al Estado, la gestión de nuestro deseo, de nuestros cuerpos, de nuestra vida, es muy problemático y muy infeliz. O sea, debemos trabajar para producir una sociedad en que la gente pueda negociar frente al otro con absoluta tranquilidad lo que quiere y lo que no quiere. Esa es la lucha, yo la entiendo por ahí. Entonces, pero aparte de lo que estaba diciendo como central en la politicidad femenina. Entonces, entonces lo personal es político, nos llevó en esa dirección. Poner el Estado en la casa, y nuestros estados que son, como dije, mal fundados y que siempre nos traicionan, siempre acaban traicionándonos. Las sentencias de los jueces nos traicionan siempre, y es estructural, no es porque los jueces son malos, sino porque el Estado tiene esa estructura, el derecho es el lenguaje del Estado, y porque la mentalidad de los jueces es esa y no va a ser muy fácil cambiarla. O sea, primero cambia la sociedad, después cambia el Estado. O sea, el Estado no ha sido capaz, y no creo que pueda hacerlo, de cambiar la sociedad, porque sus operadores tienen la mentalidad del sentido común, patriarcal, y de una dominación permanentemente colonial, patriarcal y racial. O sea, son racistas y patriarcales simultáneamente. Entonces, lo personal y político nos llevó a una dirección, entonces, de poner mujeres en los cargos. Ok, es un camino, sí, pero no podemos esperar de eso la solución de los problemas,
Porque tendría que garantizarse, lo cual es imposible, que las mujeres que accedan a los cargos no sean mujeres patriarcales. Y las mujeres patriarcales existen. Y si nos descuidamos, somos todas todavía. Es requiere un trabajo diario y duro despatriarcalizar nuestra subjetividad. Entonces yo pienso que el lema debería ser domesticar la política. O sea, llevar prácticas de la gestión doméstica que fue represada y perdida en la transición a la modernidad, entender bien cómo es, cómo hace las cosas, cómo protege la vida, como estas 3 mujeres de la historia Tapuya, ¿no? Y eso sí, en lugar de lo personal es político, o junto a lo personal es político, trabajar en el sentido de desburocratizar y domesticar la gestión de lo colectivo. Y eso se hace en la práctica. No hay una fórmula, es empezar a vivir de otra forma, retejer comunidad, retejer vincularidad y pensar todas. No hay alguien que piense para los demás, ¿no? No es una cosa a veces mesiánica, ¿no? Alguien pensó un poco y se cree entonces que esa persona va a poder pensar todo. Y no se puede pensar antes de la práctica, no se puede pensar antes de hacer, es el ir haciendo y ir, pero hacer sin pensar también no sirve, ¿no? Hay que hacer y ir produciendo retóricas de valor y vocabulario al mismo tiempo que hacemos. El vocabulario es central. Yo últimamente llegué a la conclusión de que mi tarea es, y como la de todo el mundo debería ser, la donación de palabras, o sea, donar palabras para consolidar lo que vamos sabiendo, lo que vamos entendiendo. Compañeras, queremos agradecer a Macarena Nieto, que nos ha acompañado en el lenguaje de señas, y también queremos darle un descanso. Podemos seguir un rato más, pero queremos darle un descanso a Macarena porque ha sido mucho rato y es muy agotador estar. Bueno, también por el cansancio de Rita, queremos agradecerle. Ella llegó a las 6 de la mañana, no ha podido descansar, entonces vamos a hacer una pregunta más y luego le vamos a permitir que vaya a descansar y nos vamos todas también absorbiendo lo que estamos escuchando. Bueno, mi pregunta... Ahí está. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo existe la violencia o cómo se expresa la violencia patriarcal en, no sé, las relaciones lésbicas o de personas no binarias, siendo que ellas o ellas no tienen una fraternidad masculina tan demarcada como si podría ser una heterosexual? Bueno, es que ¿cómo sabes que no hay relación, que no entra el binarismo en las relaciones lesbianas y lésbicas en español, ¿no? No lesbianas. O homosexuales? Claro que entra el binarismo, claro que también entra la matriz patriarcal en una relación donde los cuerpos aparentemente son iguales, porque el binarismo es una estructura cognitiva, una estructura del simbólico, no de los cuerpos. Pueden haber cuerpos idénticos, pero que ahí la matriz heterosexual, o sea, el patriarcado, entra en la formatación de las relaciones. O sea, para que no entre es necesario trabajar. O sea, por ejemplo, en las instituciones de cuerpos solos, ¿no? Las cárceles, los conventos y la iglesia, los conventos y el ejército, donde están cuerpos iguales, pero las prácticas homosexuales y las, digamos así, relaciones homosexuales entran ahí, están presentes, ¿no? Pero están presentes sin que se rompa el orden patriarcal. El cuerpo no garantiza nada. Cuerpos iguales o cuerpos distintos o como dije antes, un cuerpo de mujer en la gestión puede ser una gestión patriarcal. Siempre uso el ejemplo de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher era una mujer, pero no hubo gestión más patriarcal
bélica y antimujer que la de ella. Entonces no basta el cuerpo para que la ruptura del patriarcado y del orden heterosexual se rompa. Bueno, muchas gracias Rita, muchas gracias compañeras por asistir. Esperamos que haya sido fecundo, que haya sido interesante también este conversatorio y contarles que Rita sigue también en Santiago con 2 actividades más que fueron publicadas en caso de que alguna la quiera ir a escuchar. Muchas gracias, que tengan buenas noches. Ya. Bueno. Ahora que estamos todas, ahora que sí nos ven, abajo el patriarcado que va a caer, abajo el feminismo que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer, arriba el feminismo que va a vencer. Compañeras, ¿pueden subir el cartel Somos Más? El pañuelo verde, lo acabo de recibir de regalo. Esta es la Argentina y esta es la mexicana. Son parecidas y diferentes. Me falta la chilena en mi colección. Acá está. ¿La puedo llevar? Sí, claro. Hagamos una línea acá. Hagamos una línea acá. Chile, México y Argentina. Los carteles Somos Más. A todos se les dio un cartel que dice Somos Más. Si por favor los pueden levantar para una foto. Pero ¿y quién es la que tiene la cámara? Por favor, si pueden levantar los carteles Somos Más. Todas lo tienen. Lo tienes al revés. Por allá faltan carteles, por acá se ven varios. ¿Quién va a sacar la foto? Ya, pues, ¿y la foto? ¿Tu cámara? ¿Alcanzaste a hacer? Ya. Eso. Más carteles. Ya, Somos Más. Oye, llegaste muy tarde con la cuestión.